Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Pueden ponerse un momento de pie, por favor? Y si trae Biblia física o si la tiene en su celular, le voy a pedir, por favor, que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a parar ahí. Cierre un momento sus ojos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu visitación. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder haberte alabado, bendecido y adorado. Gracias por habernos enviado tus palabras proféticas. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos que prepares nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que quites en este momento todo estorbo de la mente, de los corazones de todos aquellos, los que estamos en este templo y de aquellos que están viendo el mensaje por otros medios. Quita todo estorbo de la mente y del corazón y que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros por la palabra que vas a traer. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Estaba hace 3 días atrás, el día jueves exactamente. A mí me gusta mucho leer, ver documentales sobre la historia. Me gusta mucho la historia. Y me gusta mucho la ciencia. Entonces, dentro de las cosas que tengo como entretenimiento, pues es leer, investigar, ver acerca de estas dos cosas, historia y ciencia. Como todos ustedes ya conocen, pues el Internet tiene inteligencia artificial, detecta de forma aleatoria, de acuerdo a lo que usted investiga, y muchas veces le pasa, aunque usted no lo haya buscado, cuando usted abre su celular, se encuentra usted con notificaciones donde le está sugiriendo ciertas lecturas, de acuerdo a sus gustos. Pues el día jueves me sucedió una de estas cosas. Agarré mi celular, tenía una notificación y me llamó la atención porque me estaba sugiriendo ver un pequeño documental acerca del Jesús histórico. Bueno, me dije, me pareció interesante. La palabra de Dios nos dice, también de acuerdo a la madurez que cada uno tenga, que lo examinemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo.
Cuando entro a ver el documental, me encuentro con un análisis que estaban haciendo desde el punto de vista histórico, haciendo uso de algunas ciencias auxiliares como la arqueología, como la antropología y otras ciencias similares, y donde estaban analizando a la persona de Jesús. Discutían si Jesús realmente existió o no existió, si Jesús no era tal vez solamente una tradición, un mito, una leyenda que fue transmitido primero boca a boca y posteriormente ya puesto en forma de manuscritos. Obviamente, vi con atención el programa, saqué de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo lo que realmente era aprovechable, lo demás pues simplemente lo deseché. Posteriormente, esa noche, agarré mi Biblia, abrí mi Biblia para leerla y el Señor me llevó directamente a este pasaje que acabamos de leer, Mateo 16, versículos 13 al 16. Y cuando estaba leyendo precisamente, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Rápidamente el Espíritu Santo me llevó a lo que había visto en el documental anterior y me decía, eso es lo que dicen los hombres, eso es lo que opinan los hombres. Pero luego viene la pregunta que el Señor me llevó directamente a mi corazón y me dijo que compartiera esta mañana en su iglesia. Y ustedes, oiga, ya no preguntó Jesús qué dicen las demás personas, qué dice la gente. Ya no preguntó qué dicen aquellos que no me siguen, qué dicen los demás, sino Jesús preguntó, ¿y ustedes? Los que me siguen a diario, ustedes los que andan caminando conmigo entre las aldeas, llevando el mensaje de salvación, ustedes los que me han acompañado al templo, ustedes los que me han acompañado a las sinagogas, ustedes quienes han tenido el privilegio, cuando los mandó a los 70 de 2 en 2, de ir a imponer manos, de sanar enfermos, de echar afuera demonios, ustedes que supuestamente me conocen, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y eso me llamó poderosamente la atención. Porque yo me imagino a los discípulos pensando en ese momento, ¿y por qué nos preguntas tú quién creemos que eres? ¿O quién decimos nosotros que eres? ¿No andamos contigo todo el tiempo, pues? No vemos todos los días tus enseñanzas, no oímos todos los días tus enseñanzas, no caminamos contigo diariamente. Sí, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y oiga, qué tremendo esto. Porque se lo preguntó a los 12 discípulos, pero solo uno dio la respuesta correcta. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿y los demás? Pero andaban con Jesús, participaban con Jesús de lo que Él hacía, y el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, es que lo mismo está pasando hoy dentro de la iglesia.
Muchas personas han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Supuestamente caminan todos los días con ese Cristo. Pero la gran pregunta es, ¿y realmente me conocen? ¿Realmente saben quién soy yo? Hermano, cualquier persona, cristiana o no, que se acerca a la figura de Jesús, ya sea consciente o inconscientemente, hay una pregunta dentro de su corazón, y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? Y yo esta mañana quiero empezar esta prédica haciéndote a ti, a cada uno de los que hoy estamos aquí, a cada uno de los que está viendo este mensaje, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque esto es muy importante, amados hermanos, porque la respuesta que tengamos a esta pregunta va precisamente a determinar el rumbo que su vida tome en relación a Jesús y a Dios. Por eso, hermanos, es que hoy día hay muchas agrupaciones que cuando se enfrentan ante la figura de Jesús y se preguntan, ¿y quién es Jesús? Y no obtienen una respuesta satisfactoria para ellos sobre quién es Jesús, entonces se han dedicado a pregonar por todos los medios de comunicación posibles que tengan a su alcance una gran cantidad de hipótesis y de teorías negacionistas, algunas hasta conspiranoicas, con la intención precisamente de desprestigiar o negar a Jesús, la Biblia o incluso a Dios. Y cuando creen que no van a lograr ese propósito, y ponga atención a esto, porque es lo que más está abundando en este momento, y cuando creen que no pueden lograr ese propósito, ese objetivo, entonces se dedican a tergiversar la Biblia usando documentos espurios o documentos apócrifos para contradecirla y tratar de anular la eficacia de la verdad que está expresada en la palabra de Dios. Y qué tremendo lo que nos está pasando hoy en día, hermanos, porque en los últimos años, pues se han agregado a esta ola de interesados en saber quién es Jesús, y ha habido una gran cantidad, bastante grande, de publicaciones, de escritos y hasta novelas de ciencia ficción que presentan ciertas imágenes tergiversadas de Jesús. ¿Se recuerda usted hace algunos años cuando salió aquella película del Código Da Vinci? Y lo peor es que muchas personas, a pesar de que era una novela de ciencia ficción, muchas personas ingenuas, desconocedoras de la palabra y desconocedoras de la persona que hizo esa novela de ciencia ficción, lo tomaron como cierto, como que era verdad, y lo tomaron como una arma para andar hablando en contra del Evangelio. Algunas de estas publicaciones documentales, como el que le acabo de hablar hace un momento, vienen de corrientes gnósticas, hermanos, nos viene también de corrientes esotéricas, dentro de un marco de un movimiento que se está moviendo de una forma muy fuerte en estos tiempos llamado la nueva era. El asunto es que este movimiento de la nueva era abarca
desde un esoterismo tradicional, se encuentra usted un montón de películas, libros que le hablan acerca, por ejemplo, de los templarios y cómo desprestigian a Jesús, tergiversan la palabra de Dios, hablándole de la búsqueda de un santo grial, hasta una corriente, este es reciente, hace pocos años, pero está tomando bastante fuerza dentro de ciertas personas de la nueva era que creen en ese tipo de cosas, hasta una corriente, hermano, que relaciona a Jesús con los extraterrestres. Y hablan de que Jesús es un extraterrestre. Pareciera que da risa, pero es cierto lo que están ellos hablando. Es cierto que existe eso. Aunque sea una mentira, aunque sea algo ridículo, pero hay gente que le pone atención. Pero volviendo a la pregunta que estábamos haciendo al principio, ¿quién es Jesús para ti? Hay dos formas, hermanos, de responder esta pregunta. La primera es, ¿qué opinan los demás? Y la segunda es, ¿qué opino yo? Y como el mensaje de esta mañana va dirigido para los creyentes, no para los que hacen y publican todo ese tipo de cosas que ya hablamos, eso solo fue para darle un marco de referencia. Pero la pregunta, así como Jesús se le hizo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy esa pregunta es para la iglesia de Cristo. Oiga, no le estoy haciendo esta pregunta a los que no conocen a Jesús. Le estoy haciendo esta pregunta a los que estamos hoy sentados aquí en estas sillas, en este templo, y a los que están viendo este mensaje a través de otros medios de comunicación. Ustedes que ya conocen a Jesús, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? La respuesta, hermano, yo quiero que esto le quede muy claro. Porque Jesús se pudo haber quedado tranquilo al preguntarle a sus discípulos, ¿y quiénes dicen las demás personas que soy yo? Pues unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otro que alguno de los profetas, otros incluso dicen que es Juan el que reencarnó en ti. Jesús se pudo haber quedado solo con eso. Bueno, esa es la opinión de los demás. Pero a Jesús no le interesa lo que opinen los demás, a Jesús le interesa lo que opines tú. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Y si se lo hizo a esa pregunta a sus 12 apóstoles, ¿por qué no nos la va a hacer a nosotros esta mañana? ¿Y tú quién dices que es Jesús? Porque la respuesta, amados hermanos, debe ser personal. Yo quiero llevarte a esto, porque, hermano, desafortunadamente hay una gran cantidad de cristianos que se están dejando de llevar por lo que dicen en los medios de comunicación, por lo que dicen en las películas, por lo que dicen en las novelas, por lo que dicen en las noticias. Hace varios años atrás, llega un hermano asustado a la iglesia con su pastor y le dice, pastor, mire qué tremendo lo que pasó, estoy asustado, angustiado. ¿Y qué pasó? Le dice, fíjese que allá en Jerusalén encontraron una tumba donde dice Jesús. Y ahí estaban los huesos de Jesús. Bueno, y entonces, ¿en qué creía el hermano? Jesús era un nombre muy común en ese entonces. ¿Cómo decir hoy José,
como decir hoy María, como tantos nombres. Pero él estaba angustiado porque habían encontrado los huesos de un tal Jesús, que la tumba estaba cerca donde tradicionalmente se pensaba que fue donde enterraron a Jesús. Entonces, cuando él vio la noticia, se turbó, porque entonces dijo, si él creyó que esos eran realmente los huesos de Jesús, entonces ¿qué pasó por su mente? Y entonces, ¿resucitó o no resucitó Jesús? ¿Dónde está su convicción? ¿Dónde está su creencia? ¿Dónde está su corazón? Porque o cree lo que dice la Biblia, que Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted o por mí, o va a creer a lo que diga una noticia. La respuesta, hermano, debe ser personal. No puedo guiarme por lo que otros dicen. No puedo guiarme por lo que dicen los dogmas. Oiga lo que le voy a decir. No puedo dejarme guiar por lo que digan los teólogos. Incluso por lo que digan mis líderes en la iglesia. O por lo que digan los expertos, porque esas son las opiniones de ellos. Pero usted está llamado a tener una relación directa y personal con Jesús, y usted tiene que formarse su propia opinión de quién es Jesús para usted. Por eso, mis amados hermanos, es que mi respuesta de quién es Jesús va a depender de mi experiencia personal con Jesús. Y oiga lo que le voy a decir, porque qué tan cerca o qué tan lejos estoy de conocer a la persona de Jesús depende de mi cercanía o de mi lejanía en mi relación con Él. Usted escuchó lo que dijeron las profecías hoy. Escuchó lo que dijo el hermano Leo cuando estaba ministrando antes de dar la palabra. Hermanos, se ha acabado el tiempo en que nosotros pensemos que nuestra relación con Dios es cada domingo cuando venimos a la iglesia, o es cada día entre semana y domingo cuando venimos a la iglesia. Porque cuando venimos a la iglesia, ahí sí, apartamos nuestro corazón, apartamos nuestro tiempo, incluso podemos apartar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Pero ¿y cuando no está en la iglesia? Porque si mi relación con Jesús es solo cuando vengo al templo, déjeme decirle que entonces mi relación con Jesús no es tan cercana como debería de ser. Al final de cuentas, este edificio es un templo al cual le llamamos iglesia, donde venimos a congregarnos todos los que conocemos a Jesús. Pero el templo físico no es la iglesia es usted y soy yo. Y el Espíritu Santo mora adentro de su corazón, templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo mora dentro de su corazón. Eso sí, la palabra nos habla que nosotros todos somos miembros de un mismo cuerpo. Porque así como la uña de mi dedo índice, que simboliza al profeta, eso lo hablamos en la escuela
en el ayuno la semana pasada, esta uña de mi dedo tiene cientos de millones de células, pero una célula aislada sí es parte de la uña, pero no es la uña. Igual nosotros, sí, somos parte de la iglesia, pero estando aislados no es lo mismo que cuando estamos todos juntos. Por eso es que la palabra nos habla que tenemos que juntarnos en el templo y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso, mis amados hermanos, siempre que podamos, vengamos a la iglesia para poder alabar y adorar a Dios, porque dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero regresando a lo que estamos diciendo, hermanos, si mi relación con el Señor es solo cuando yo vengo al templo, entonces mi relación con Jesús no es tan fuerte. Si mi conocimiento de Jesús es solo lo que yo oigo predicar en las prédicas o en las enseñanzas, entonces mi conocimiento de Jesús no es tan profundo, tan fuerte como yo creo que es. Porque uno conoce a una persona entre más vive con esa persona. Todos los que estamos casados aquí sabemos eso. Mi esposa creía que me conocía antes de casarnos, pero habían cosas que yo realmente no le mostraba antes de casarnos. Pero ya estando casados, ya estando viviendo juntos, empezó a conocer cosas de mí que no conocía. Igual al revés, usted con su esposa, usted no conocía cosas de su esposa que sí llegó a conocer cuando ya estaban casados y estaban juntos. E incluso hay veces que llevan años de matrimonio y hay todavía así cosas que no conocen de la otra persona, y de repente cuando sale por ahí algo, bueno, y eso no te lo conocía, le dice. Así nos pasa a nosotros con Jesús. Si nosotros no convivimos con Jesús, no vamos a conocer más profundamente a Jesús. ¿Por qué, hermanos, algunos cambian sus convicciones acerca de Jesús y de Dios? Precisamente por la falta de convivencia diaria con Jesús. Porque, hermanos, oiga lo que le voy a decir y póngamele atención, pues espero que lo capte no con su cerebro, sino que lo capte con su corazón, lo que le voy a decir. No podemos reducir a Jesucristo a una sublime abstracción, es decir, porque es lo que pasa con la mayoría de cristianos, reducimos a Jesucristo a conceptos. ¿Quién es Jesús? ¡Ay, mi Señor! ¿Quién es Jesús para usted? Mi Salvador. Pero no puede pasar de ahí. ¿Por qué? Porque no ha convivido más profundamente con Él. Y entonces cuando eso pasa, nos quedamos en conceptos. Pero Jesús, amados hermanos, no es un concepto, es una persona con la que tenemos que convivir. Y para poder convivir con el Señor, hermanos, no hay una motivación más poderosa si nos limitamos solamente a un conjunto de verdades. Porque oiga lo que le voy a decir, hermano, usted puede conocer la palabra de Dios, puede conocer de memoria versículos de la Biblia, pero si no las convierte en verdad en su vida, simplemente las conoce de una manera superficial.
Ya le he contado otras veces, cuando yo era estudiante de medicina, a la medianoche en el Hospital San Juan de Dios, cosiéndole la cabeza a un ebrio, a un borrachito. Y mi sorpresa es que mientras Dios le estaba suturando el cuero cabelludo, una gran herida, porque borracho se cayó, se golpeó la cabeza y se hizo una tremenda herida en la cabeza. Y mi sorpresa tan grande que en medio de su borrachera, en medio de su ebriedad, esta persona se puso a recitar pasajes enteros de la Biblia. ¿Conocía la Biblia? Sí, pero nada más la conocía solo la letra, pero no había vivido esa letra, no había experimentado esa letra. Y la palabra dice que la letra mata. Pero cuando nosotros agarramos esa letra, agarramos esa palabra, agarramos esa verdad y la experimentamos, es cuando empezamos a tener esa experiencia personal con Jesús. Porque ¿sabe cuál es el tremendo riesgo de conocer verdades de la Biblia sin experimentarlas? Es que únicamente convertimos a Cristo en un ícono venerable. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Jesús, el Salvador. Pero tu vida y tus frutos te dicen que realmente conoces a ese Salvador, que realmente conoces y has experimentado y vives diariamente en comunión con ese Cristo Jesús. Porque si nosotros solo sabemos, como dice ahí en la palabra, de oídas te había oído, si solamente conocemos de oídas a Jesús, hermanos, lo único que tenemos es un Jesús histórico. Es solamente una historia pasada. Pero que no estamos en comunión diaria con Él. Por eso, amados hermanos, yo comprendía muy bien parte de la profecía, de una de las profecías cuando nos hablaba, porque hermanos, necesitamos conocer a Jesús de una forma más viva. Y óigalo, necesitamos contagiarnos de la personalidad y del carácter de Jesús en nosotros. Hermano, cada cristiano tiene una imagen muy diferente de Jesús. Nos hemos hecho una idea de Jesús y esa imagen que tenemos de Jesús actúa como mediador de su presencia en nuestra vida. ¿Qué le quiero decir con esto? Si en usted la imagen de Jesús es pobre, es una imagen parcial o es una imagen débil, su fe va a ser pobre, va a ser parcial y va a ser débil. Si la imagen que tenemos de Jesús es una imagen distorsionada, hermanos, nuestra vida cristiana también va a ser distorsionada. Hermanos, de plano que sí deben haber algunos así en la iglesia. Tristemente, déjeme decirle que no. Hay una gran cantidad de personas que son así en las iglesias. Que cuando vienen a la iglesia son unas personas, pero cuando están en su casa son otras. Cuando vienen a la iglesia son unos, pero en su trabajo son otros. Que en la iglesia realmente parecen unos santos, pero cuando están en su casa, en su trabajo, en su colonia, cuentan unos chistes tan colorados que hasta les da vergüenza a los que no son cristianos. Participan de chismes como que si no fueran cristianos. Y hacen cosas que el mismo Pablo dejó escrito en una de sus cartas, que ni siquiera los que no son cristianos lo hacen.
¿Y por qué? Porque el conocimiento de Jesús que ellos tienen es muy pobre. ¿Por qué? Porque no tienen una vida personal con Jesús. Muchos creen, hermanos, en Jesús Salvador. Oiga, muchos creen en un Jesús Salvador. Está bien, lo conocen como Salvador, pero no lo han experimentado como sanador, no lo han experimentado como libertador, no lo han experimentado como protector, no lo han experimentado como proveedor, no lo han experimentado como Dios. Pero Cristo, Jesús, hermanos, nos declara la palabra que Jesús desde el principio estaba con Dios y que Jesús es Dios. Y la palabra nos declara que Jesús dijo que quien lo miraba a Él estaba viendo a Dios. Y también nos dice la Biblia que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que el que conoce a Jesús, conoce a Dios. Pero si usted va y le pregunta a gente, a cualquier gente, mire, ¿usted conoce a Dios? Ah, sí, cómo no, claro, conozco a Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Pero es solo mental, es solo conceptual. Porque cuando usted mira los frutos no necesariamente dice que conocen a Dios. Pero ¿cómo va a conocer usted más a Dios? Conozca más a Jesús y va a conocer más a Dios. Viva más de cerca con Jesús y va a vivir más de cerca con Dios. Hermano, tenemos que tener bien presente que a Dios no le interesa la religión. Aunque me mire raro, a Dios no le interesa la religión. Porque es más, la Biblia dice que la letra, es decir, la religión, mata. Pero es vivir las enseñanzas de Jesús lo que nos va a acercar a vivir más de cerca de Jesús y conocerlo más. Y eso, amados hermanos, es lo que va a hacer que nuestro fuego arda más fuerte, más alto, y es lo que va a demostrar que nuestra fe en Cristo es una fe verdadera, es una fe viva, y una vida así agrada al Padre. Mire, mi amado hermano y hermana, dice la palabra que cuando el Señor Jesús fue bautizado, se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Oiga, porque todos creen que Dios dijo que se complacía en Jesús por los milagros que hacía, por las sanidades que hacía, pero ahí todavía no había empezado su ministerio. Pero ¿por qué era el Hijo amado en quien Dios se complacía? No porque era su unigénito, sino porque, hermano, Él desde niño había aprendido a que lo que leía de la palabra de Dios, Él lo ponía por obra. Él había aprendido que la voluntad del Padre era más importante que cualquier otra cosa. Por eso, mi amado hermano, Jesús su pasión, el centro de la vida de Jesús era
hacer la voluntad del Padre. Comunicar lo que el Padre le había dicho que hiciera. Si nosotros, hermanos, llegamos a conocer a Jesús de esa manera, ¿cómo vamos a definir y quién decimos que es Jesús? ¿Cómo vamos a definir quién es Dios? Es Dios, hermanos. Si conocemos así a Jesús y a Dios, viviendo y experimentando su palabra, no nos va a importar que exista gente que diga que Jesús no existió. No nos va a importar que haya gente que diga que Jesús no es Dios. No nos va a importar que haya gente que diga que Jesús es un mito historificado o es una historia mitificada. No nos va a importar, hermanos, que haya gente que diga, que niegue que hoy hay sanidades y milagros. Porque, oiga, qué tremendo lo que le voy a decir. Encuestas que han hecho en Estados Unidos, la mayoría de cristianos en Estados Unidos, y no digamos en Europa, ya no creen en las sanidades, ya no creen en los milagros. Pero, hermanos, por ejemplo, su servidor, ¿cómo no voy a creer en el poder de Dios y en los milagros de Dios? Si Dios sanó a mi esposa cuando estaba embarazada por mi primer hijo. Si Dios, cuando mi primer hijo tenía una hernia umbilical y yo como cirujano ya estaba planificando la operación de la hernia umbilical, Dios le cerró la hernia umbilical a mi hijo mayor. Si Dios sanó de una hepatitis neonatal a mi hijo menor, ¿cómo no voy a creer yo en el Señor? ¿Cómo no voy a creer yo en el poder de Jesús, en el poder del nombre de Jesús, en la existencia de Dios y en el poder maravilloso de Dios si yo lo he visto palpablemente en mi vida? Oiga esto que le estoy diciendo, hermano, porque quiero decirle hoy que la preocupación más grande es para con los jóvenes, porque mucho joven todavía no ha experimentado quién es Jesús en su vida. Muchos jóvenes todavía vienen a las iglesias solo porque sus papás los traen casi arrastrados a las iglesias, porque sus papás los obligan a venir a las iglesias. Y si le preguntan a ese joven quién es Jesús, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Qué cree que va a decir ese joven? Lo único que va a decir, bueno, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, pero ¿qué experiencia ha tenido con Jesús? Y esa es una urgencia que el Señor tiene en su corazón para la iglesia, que la iglesia vuelva al camino, que ya no solamente se esté alimentando de palabra, de letra, sino que se esté alimentando de una vida de experiencias con el Señor. Hermano, ¿de qué le sirve que usted diga, Dios es sanador, si no le ha sanado usted o alguno de su casa? Usted lo sabe, pero no lo ha experimentado. Y si no lo ha experimentado, no conoce esa profundidad del Señor. ¿Cómo puede decir el Señor es mi proveedor? Solo porque he escuchado que otras personas Dios les ha provisto, pero usted no lo ha experimentado. ¿Cómo puede decir el Señor es mi defensor? El Señor es mi ayuda. El Señor es mi guerrero. El Señor es mi torre fuerte, el lugar donde me escondo, si no lo he experimentado. Es el pasar por esas experiencias, hermano, lo que lo va a hacer distinto. Voy a terminar ya con esto, va a quedar como siempre a medias, pero quiero decirle esto. El centro de la vida de Jesús fue compartir lo que el Padre le mandó a anunciar. El centro de la vida de Jesús fue anunciar el evangelio del reino de Dios. Su pasión fue hacer la voluntad de Dios.
si nosotros realmente, como discípulos de Cristo, deberíamos de tener el mismo centro de la vida de Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús, hermanos, no, el centro de nuestra vida debería ser anunciar el evangelio del reino de Dios. Deberíamos de tener la misma pasión que Jesús. ¿Cuál era la pasión de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Y debemos recordar, amados hermanos, que nuestro llamado es a ser seguidores, es decir, a ser discípulos de Cristo. Oiga esto, porque este es el centro del mensaje. Porque si nos convertimos en discípulos de Cristo, tomando el centro de la vida de Jesús, tomando la pasión de Jesús para nosotros, esto puede cambiar radicalmente nuestra vida. Si creemos y vivimos lo que Jesús creyó y vivió, si le damos importancia a lo que a Él le importaba, si nos interesa lo que a Él le interesaba, si tratamos a las personas como Él las trató, si miramos la vida como Él la miró, si oramos como Él oró, ¿qué tan diferente sería nuestra vida? Nuestra relación con Dios y el conocimiento de Dios en nosotros. Decía la profecía que habían pecados que había que perdonar. Y decía el hermano Leo de que esta mañana era una mañana en la que Dios quería restaurar. Y ese es precisamente el mensaje que le traigo: restaurar. Vea que no es algo del corazón de este predicador. En medio de la adoración se acercó un hermano a entregarme esta nota, porque el Señor le habló hoy en la mañana. Y oiga, dice que el Señor le habló hoy en la mañana a este hermano y que el Señor le dijo que se le dijera esto a su pueblo. Él vio a un joven que entregó un diamante a una reina. Luego dice que este joven se convirtió en un príncipe. Y ya cuando era príncipe, él pidió ver el diamante. Luego que la reina le enseñó el diamante, él le dijo a la reina que cuando era un joven entregó el diamante entendiendo la importancia de lo que estaba haciendo. Ahora que ya soy adulto, le dijo el príncipe, lo valoro aún más. Y se lo volvió a devolver a la reina. Y el Señor le dio la interpretación de una vez. Y en la interpretación de eso que él vio, dice: cuando entregamos nuestra vida a Jesús, no habíamos crecido en la fe. Ahora que ya conocemos las bondades de Dios, es bueno pues que confirmemos esa entrega de nuestra vida al Señor. Y esa es la confirmación del mensaje que le traigo esta mañana. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a terminar y usted ir a hacer sus cosas que tiene que hacer. Pero no pierda la conexión hermosa en este momento. Cierre sus ojos y le voy a decir lo siguiente. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y te vuelvo a repetir la pregunta del principio: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Cuán fuerte es tu conocimiento de Jesús? ¿Cuán fuerte ha sido tu convivencia con Jesús? Porque así de débil es tu convivencia de Jesús, así de débil será tu fe. Así de tan superficial es tu comunión con Jesús, así de superficial será tu fe.
Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado y nos está diciendo: mira, yo te digo esta mañana, tú dices que me conocías, pero hoy te digo, te dice el Señor, que de oídas me habías oído. Mas hoy, mas ahora, en este momento, te digo de parte del Señor: hoy es momento de retomar nuestros votos con el Señor. Hoy es momento de que confirmemos nuestra alianza, nuestro pacto con Dios. Y si tú, por cualquier razón, hoy no quiero juzgar a nadie, ni quiero que nadie se ande juzgando a nadie más, pero si por alguna razón tu convivencia con el Señor ha sido muy superficial, sobre todo después de la pandemia, si tu comunión con Dios no ha sido lo suficientemente profunda, si tu relación con el Señor perdió la fortaleza, la fuerza, la profundidad que debería tener, yo te hago esta invitación esta mañana en el nombre de Jesús. Te invito a que renovemos nuestros votos con el Señor. Si quieres lo puedes hacer ahí en tu lugar. Si quieres puedes hacer como ya están haciendo algunos. Pueden venir al frente. Puedes voltearte donde estás, doblar tus rodillas. Al final de cuentas, aquí nadie está libre de tirar la primera piedra. Nadie de nosotros podrá decir: no sabía que este hermano, esta hermana no tenía esa convivencia tan profunda con el Señor. Pero hoy es el momento de renovar esos votos con el Señor. No estoy diciendo que esté caído, no estoy diciendo que nadie de aquí esté caído. Simplemente estoy diciendo que es el momento de renovar nuestros votos con el Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Padre, esta mañana te quiero pedir en el nombre de Jesús que todos mis hermanos y mis hermanas que hoy aquí delante de ti no solamente estamos doblando rodillas, no solamente estamos doblando nuestra cerviz, sino que estamos doblando delante de ti nuestros corazones. Te pido, Señor, que si hay pecados que perdonar, sean perdonados esta mañana. Te pido, Señor, que si alguien se había apartado de ti, hoy lo hagas cercano a ti. Que lo acerques a tu pecho como Juan se acercó al tuyo en esa cena, Señor. Te pido, Padre, que hoy hagas esa obra maravillosa en cada uno de nosotros y que nos ayudes a buscarte y a estar más cerca de ti. Y por último quiero hacer un llamado. Si hay aquí alguien que todavía no conocía a Jesús como Señor y Salvador, que todavía no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y esta mañana quiere aceptarlo, ¿puede levantar su mano donde está solamente para que alguien llegue a orar por usted? Muy bien. Todos somos de casa, entonces todos conocemos ya al Señor. Te damos las gracias, Señor. En lo que nuestros hermanos se van posicionando para administrar la cena del Señor, no pierda usted esa comunión. Deje que el Espíritu Santo lo ministre a través de estos cantos. Bueno sea yo, y yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti, por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad, hoy quiero entrar. Adorar al santo
yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo quiero entrar a adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Y yo quiero entrar y adorar al santo lugar. Ahí donde usted está, extienda su mano derecha hacia el frente. Vamos a orar por los elementos de la mesa del Señor. Padre, te damos las gracias, porque sé que yo no lo merecía, Señor. Sé que por mis méritos yo no merecía ser invitado a tu mesa y estar hoy sentado entre príncipes para participar de tu mesa santa. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido hoy, papito lindo, bendice ese pan, bendice ese vino del cual vamos a participar, para que, Señor, a través del cuerpo y la sangre de Cristo, tú sigas haciendo tu obra redentora en cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, gracias, bendito Dios. Pueden pasar a repartir. Que por mis propias fuerzas dice la palabra del yo no Señor, puedo entrar. en lo que le pasen repartiendo el pan y el vino, dice la palabra del Señor que todos los que hemos venido a